El esquema del mapa conceptual que vamos a hablar nos lleva a relacionar distintos conceptos. Vamos a empezar a hablar que el hombre es un ser social en el cual nace, se desarrolla y muere en una determinada sociedad. Por lo tanto, convive con otros hombres. El individuo entra en contacto con la sociedad por medio de las relaciones sociales y de los grupos sociales, para conformar o nos lleva al concepto de sociabilización. Partiendo de este punto, sociabilización entendemos como el proceso por el cual el individuo se integra a la sociedad, hace suya unas determinadas normas, adopta ciertas actitudes, participando de una cultura en común. Hablando de esto, vamos a empezar a desarrollar los dos temas que son relaciones sociales y grupos sociales. Una relación social es una interacción que lleva un proceso continuo de acción y reacción vinculados con las conductas de los individuos. Este tipo de interacción genera ciertas expectativas que están vinculadas directamente con las normas, actitudes y una cultura común, que va a llevar a un proceso de sociabilización. Ahora bien, vamos a hablar del otro punto, que son los grupos sociales. Los grupos sociales son relaciones que se basan en un sistema de roles y de estatus. Estos grupos sociales los podemos diferenciar, grupos primarios o grupos complejos. Acá podemos hablar que para que se desarrolle un grupo social es necesario que cumpla, podemos decir, tres requisitos o tres puntos a tener en cuenta. Que todo grupo social debe tener una identidad propia, un interés común y un sentido de permanencia. Acá, como vemos, hemos hecho un llamado de atención en donde no toda aglomeración de personas o de individuos se considera grupo social. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a explicar con un ejemplo. Un grupo de personas que de forma sistemática todas las mañanas va a su trabajo, toma el mismo colectivo a la misma hora y se baja en la misma parada de colectivo. Eso es un grupo de personas que va en un espacio, en un tiempo determinado y en un lugar determinado, pero no cumple con los requisitos de ser un grupo social, en el cual debe tener una identidad propia, un interés común y un sentido de permanencia. En el ejemplo que estamos dando, por ejemplo, tranquilamente cualquiera de las personas puede tomar otra forma de trasladarse que no sea ese colectivo o ese micro. Ahora bien, como bien dijimos, el hombre es un ser social que vive en una sociedad y que se sociabiliza con las instituciones sociales por medio de relaciones sociales y grupos sociales. Bien, una manera en donde el ser humano entra y convive, interactúa con la sociedad y con el resto de los individuos es por medio de las instituciones. La institución social. La institución social es el conjunto de actos y de ideas que están instituidos que el individuo halla ante sí y que más o menos se la imponen. Las instituciones sociales, podemos hablar que hay, habíamos dicho, dentro de los grupos sociales, asociaciones o grupos secundarios y grupo social primario. El grupo social primario, como dijimos, y que sobre todo tiene preeminencia sobre todo grupo, es la familia. Después tenemos los grupos secundarios o asociaciones que hablan de un interés común, que tienen una organización formal y que tienen pautas escritas. Es por eso que podemos decir que en una sociedad podemos encontrar elementos fundamentales, tales como un sistema de reproducción y sociabilización de los individuos, estructuras económicas, adquisiciones, instrumentales y de divisiones de trabajo, un sistema de articulación de poder y articulación territorial, un sistema de creencia y de valores. Esto es totalmente asimétrico y relativo. Son muchos factores que llevan a que estos elementos que nos ayudan a entender de distintos tipos de sociedades.
Podemos dar un ejemplo acá, por ejemplo, que la sociedad árabe tiene por costumbre, por ejemplo, saludar con 2 besos en determinados lugares, en otros no. Entonces podemos ver que son sistemas distintos, son elementos que van variando, son variables. Esto nos lleva a que podemos dar forma a una especie de clasificación de las sociedades. Esa especie de clasificación está basada básicamente, podemos hablar en sociedades económicas en donde su valor primario es el valor material. Podemos encontrar sociedades basadas en la familia, en el estatus, en el parentesco. Podemos hablar de sociedades donde están dominadas por la religión, en donde los mandatos del clérigo son los que van moldeando esa sociedad. Luego tenemos las sociedades dominadas por política, en donde el Estado tiene una intervención prácticamente en todos los ámbitos. Podemos hablar de una intervención municipal, provincial, nacional. Es importante destacar que no se puede hablar de una exclusividad para poder entender una sociedad de alguna de estas clasificaciones, sino un predominio de estas. Podemos hablar, por ejemplo, dar un ejemplo en donde una sociedad dominada por la religión, por ejemplo, que tiene un predominio. Vuelvo al tema de la comunidad del pueblo árabe, en donde hay un predominio de esa sociedad bajado en base a la religión. Una sociedad, por ejemplo, basada en la familia, por ejemplo, podemos hablar de los grupos étnicos, de algunos ciertos aborígenes o nativos, como se les busca la palabra más correcta, y así podemos dar, por ejemplo, una sociedad económica. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, los Estados Unidos. Es una sociedad en donde el valor material, el famoso sueño americano, se basa en la adquisición de bienes. Bien, podemos estar entonces hablando de que otro tipo de clasificación es las sociedades comunitarias o las sociedades asociativas. Las sociedades comunitarias están conformadas por grupos primarios, en donde hay una poca división de trabajo y un fuerte lazo de los parentescos. Hay poca diferencia social. Es una sociedad, un tipo de sociedad que está caracterizada por ser cerrada, tradicional y que fuertemente ligada a las costumbres y tradiciones. Luego tenemos las sociedades asociativas, donde están los grupos secundarios, donde hay una gran división de trabajo, una inestabilidad familiar, en donde el desarrollo es más amplio, puede ser tanto vertical como horizontal. Y es así que llego al punto en donde este mapa conceptual se termina.